Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Porque esto hay que investigarlo, o sea, esto no puede pasar debajo de la mesa. Y el gobernador y las autoridades pretenden, de alguna manera, ocultar algo, porque ellos deberían ser los primeros interesados en que esto se esclarezca. Repudiamos que se trate de politizar y peor aún que se hayan dicho cifras alegremente cuando hoy todavía no se ha encontrado el primer cadáver. Por su parte, el defensor del pueblo indicó que una comisión mixta investiga el caso. Colegio Médico atenderá cualquier investigación de reposos falsos que afecten a la empresa privada y a los organismos públicos. Presidenta Dilma Rousseff responsabiliza a la oposición de la crisis política que vive su país. Claudia, buenas noches. Buenas noches, Jaime. Amigos televidentes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Amigos televidentes, muy buenas noches. Nos acompaña Madeleine González, nuestra intérprete de señas, con las informaciones más destacadas del día. El Ministerio Público solicitó medidas de protección para dos familiares de un presunto minero que desapareció el pasado viernes en la población de Tumeremo, Estado Bolívar. Estas consisten en el recorrido de la Guardia Nacional Bolivariana por los próximos 6 meses en la zona donde residen los familiares de esta presunta víctima, que denunciaron la situación el pasado domingo 6 de marzo ante el Ministerio Público. Para este caso fueron comisionados los fiscales 42 Nacional y 5º del Segundo Circuito de Bolívar, a los fines de verificar los hechos denunciados. Igualmente, funcionarios de la Fiscalía Superior de esa jurisdicción entrevistaron a familiares de los presuntos desaparecidos, con el propósito de recabar la información necesaria para esclarecer lo ocurrido. Entre tanto, hoy fue creada una comisión mixta de la Defensoría del Pueblo y la Fuerza Armada para investigar la supuesta masacre de mineros en Tumeremo, Estado Bolívar. El gobernador del estado, Francisco Rangel Gómez, no descarta un enfrentamiento entre bandas en la zona minera. El mandatario regional hizo un llamado a los familiares a mantener la calma. Se ha invitado a los familiares que han reportado personas desaparecidas, se ha invitado para que ellos indiquen cuál es el sitio donde ellos consideran que sucedieron los hechos, y se han invitado a ir con la Fuerza Armada hasta esos sitios, siendo la búsqueda absolutamente infructuosa. Por parte de la Defensoría del Pueblo, desde el primer momento, funcionarios delegados nuestros están también en el lugar, han atendido al momento a 10 familiares de las presuntas ciudadanos y ciudadanas que han desaparecido, en relación a recabar una información por parte de ellos de manera directa, y nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos hemos solicitado, y lo reitero, que la investigación sea objetiva, sea independiente, sea imparcial. El mandatario regional hizo un llamado a los familiares de estas personas a mantener la calma. Recordó que más de 500 funcionarios realizan labores de búsqueda. Repudiamos que se trate de politizar y peor aún que se hayan dicho cifras alegremente cuando hoy, lunes en la mañana, todavía no se ha encontrado el primer cadáver, y de eso pueden ser testigos o la primera persona, no tiene por qué ser un cadáver, pues. El gobernador invitó a los familiares que reclaman las presuntas desapariciones a hacer sus denuncias formales ante los organismos competentes. Sin embargo, las labores de patrullaje constante y sobrevuelo continuarán en la zona. Desde el Estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Tras los hechos suscitados en la localidad de Tumeremo, al sur del estado Bolívar, diputado de la Asamblea Nacional, Francisco Sucre, solicitará este martes en sesión plenaria la interpelación del gobernador Francisco Rangel Gómez por la falta de medidas de control en las zonas mineras. Porque esto hay que investigarlo, o sea, esto no puede pasar debajo de la mesa. Y el gobernador y las autoridades pretenden, de alguna manera, ocultar algo, porque ellos deberían ser los primeros interesados en que esto se esclarezca. Y no solamente que se esclarezca este hecho puntual, sino que se tome una política de Estado para evitar que nuestro Estado Bolívar esté en manos
de grupos irregulares que controlan distintas zonas del sur del estado Bolívar, en Guasipati, en el Callao, en Tumeremo, hasta Santa Elena de Guairén, y se han adueñado prácticamente del territorio. Ahí no hay gobierno, el gobierno es el gobierno de la mafia. Asimismo, solicitarán la designación de una comisión especial que se traslade hasta la localidad de Tumeremo para verificar los hechos y realizar una investigación exhaustiva. Es terrible lo que está pasando y es muy posiblemente no consigan nada, porque el modus operandi de estas bandas es que a las personas que asesinan, bueno, las descuartizan, usan motosierras y desmembran los cuerpos. Y así, por supuesto, va a ser muy difícil conseguir cuerpos, porque esa es una práctica ya común, establecida, que tiene tiempo sucediendo, y el gobernador lo sabe, y lo saben las autoridades del Estado Bolívar, y lo saben las autoridades militares. Y le vamos a dar derecho de palabra a esos familiares a que vayan esta misma semana a la Asamblea y a plantear su caso. Tanto familiares como pobladores de Tumeremo mantienen cerrada la troncal 10 y solicitan que se intensifiquen las operaciones de búsqueda. Por su parte, autoridades no informaron hasta cuándo se van a mantener estas labores de rastreo. Desde el estado Bolívar, Ayerim Castelar, Televen. El Tribunal 19 de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó hoy el pase a juicio del exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, por presunto enriquecimiento ilícito. A pesar de ordenar el pase a juicio, el Tribunal 19 de Control del Área Metropolitana de Caracas solo admitió 17 de los 41 medios de prueba en contra, por lo que el Ministerio Público apelará tal hecho, puesto que considera que deben ser aceptadas en su totalidad. La defensa de Manuel Rosales rechazó la decisión y expresó que fue ratificado el sitio de reclusión del ex gobernador del estado Zulia, es decir, el SEBIN en el Helicoide, a pesar de que habían solicitado una medida cautelar sustitutiva. El delito que se le atribuye a él merece una pena máxima de 10 años, pero obviamente en la imposición de una pena siempre juegan una serie de circunstancias que el tribunal tiene que ponderar y por lo tanto nunca es posible predecir cuál puede ser la pena a imponer. Pues una serie de elementos que nos va a permitir demostrar en el juicio que efectivamente no hubo tal incremento patrimonial y que en consecuencia no están dados los extremos del enriquecimiento ilícito. Entre tanto, la esposa de Manuel Rosales y alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, solicitó que su esposo sea dejado en libertad plena, puesto que considera que no existen pruebas para que él deba asumir un juicio, como lo ordenó la juez. La justicia en algún momento tendrá que convertirse en ese instrumento que en la Constitución reza, es un derecho que tenemos los venezolanos para acudir a ella. Ese instrumento que no debe servir para perseguir, para maltratar y para estar doblegado ante otro poder. Este lunes no fue determinada la fecha en la que comenzará el juicio contra el exgobernador del estado Zulia, Manuel Rosales. Desde el Palacio de Justicia, Cristal Chopite, Televen. El expresidente de la Federación Venezolana de Fútbol y vicepresidente de la CONMEBOL, Rafael Esquivel, fue extraditado hoy a Estados Unidos para ser presentado ante los tribunales. Esquivel, quien es acusado de corrupción, fue detenido en Suiza hace 9 meses por presuntamente haber aceptado sobornos por varios millones de dólares durante el proceso de atribución de los derechos de marketing de la Copa América. Se espera que el exdirigente sea presentado mañana ante un tribunal en Brooklyn, al sureste de Nueva York. La alcaldía de Baruta negó que se haya autorizado en ese municipio el aumento del pasaje del transporte público. Sin embargo, durante los próximos días, el gobierno nacional formalizará el incremento en la tarifa. El aumento advertido por los conductores para este lunes no se cumplió. Desde el gobierno son receptivos con la solicitud de los transportistas, pero no con la forma en la que se intenta realizar el ajuste, que está siendo considerada como ilegal. La revisión de la tarifa está próxima y llegará con la autorización del Ejecutivo venezolano. Estamos ya próximos a hacer los anuncios, ya incluso se ha conversado con el propio presidente Nicolás Maduro y ya estamos llegando a los acuerdos correspondientes entre todo el sector transportista, porque venimos haciendo la mesa correspondiente e incluso los propios usuarios para hacer los ajustes correspondientes a las tarifas. Es decir, ¿sí viene el incremento en las próximas semanas? Seguro viene un incremento, un ajuste de tarifa como se hace todos los años. Desde jurisdicciones como la Alcaldía de Baruta se negó a través de su cuenta en Twitter la aprobación del incremento. El mensaje institucional ratifica las tarifas vigentes desde el 8 de agosto, mientras los transportistas insisten en su requerimiento debido a las condiciones del país. Ahorita lo que estamos es con las cuestiones de los repuestos, que es lo que no hace falta. Y el pasaje no alcanza para, el actual no le alcanza para mantener los carros. ¿Por qué no les alcanza? Porque están súper caros. Porque mire, en realidad no se consiguen los repuestos
Todo está subiendo, cada día está más caro todas las cosas. ¿Es suficiente lo que usted les ingresa para mantener las unidades? No, no es suficiente. Y aunque el incremento no se concretó este lunes, sigue la expectativa entre los usuarios. ¿Y usted cree que el bolsillo de los venezolanos aguanta un aumento del pasaje mínimo? Ni ahorita ni nunca, así como van las cosas. Yo creo que a pie o en bicicleta va a resultar mejor. Yo creo que el transporte público debe ser mejorado de una manera muy clara. ¿Por qué? Porque no están en buenas condiciones, además el servicio que prestan los conductores en el trato con la gente generalmente no es el mejor. Una vez que se anuncie el incremento en el servicio de transporte público, está previsto que permanezcan las mesas de trabajo en las que participan los representantes del Gobierno Nacional y de los transportistas para discutir temas pendientes como la dotación de insumos y repuestos a precios preferenciales a través de las proveedurías que ha creado el Estado. Carlos Eduardo Martínez, Televen. La Asamblea Nacional podría remover a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, mas no anular el acto de su designación. Sin embargo, es necesaria la comprobación de una falta grave determinada por el Consejo Moral Republicano. Así lo informó su presidente Manuel Galindo, basándose en el artículo 265 de la Constitución venezolana. Los magistrados o magistradas del Tribunal Supremo de Justicia podrán ser removidos o removidas por la Asamblea Nacional mediante una mayoría calificada de las 2/3 partes de sus integrantes. Subrayo, previa audiencia concedida al interesado o interesada. En caso de faltas graves, subrayo de nuevo, ya calificadas por el Poder Ciudadano en los términos que establezca la ley. Destacó que la sentencia emitida por el máximo tribunal del país, con fecha 4 de enero de 2016, que ratifica la designación de los 13 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, se encuentra en el marco de la Constitución. Por su parte, el defensor del pueblo destacó que cualquier ciudadano que considere que las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia van en contra de su pensamiento jurídico podrá acudir al máximo tribunal del país a exigir sea revisada la sentencia. Nuestra Constitución está blindada y claramente delimitada para que las más contradictorias o polémicas decisiones que pudieran tomar poderes públicos nacionales, que como ustedes saben, aparte del Ejecutivo y el Judicial y el Ciudadano, está el electoral y está el propio legislativo, el principio de peso y contrapeso le permite a la democracia venezolana mantener el debate, por más que pudiera ser controversial. Destacaron que de no ser acatada esta sentencia se generaría un abuso de poder, que acarrearía responsabilidades individuales a funcionarios involucrados. Al encuentro solo acudieron el Contralor General de la República Manuel Galindo y el Defensor del Pueblo Tarek William Saab. La Fiscal General de la República Luisa Ortega Díaz no hizo acto de presencia. Harley Monseguilemán, Televen. Para el partido COPEI, violaciones a la Constitución por parte del Ejecutivo dan pie a la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. La Tolda Verde aspira a que la medida obtenga el apoyo internacional para evitar una mayor afectación al sistema democrático. Porque no acata la Constitución, no acata la soberanía popular que se expresó de manera contundente y responsable el 6 de diciembre y votó por el cambio político, no acata ni respeta los derechos humanos ni la independencia de poderes. De manera que todas las circunstancias dan y todos estos elementos suman para aplicar la Carta Democrática Interamericana. Justamente este lunes, 27 expresidentes miembros de la Iniciativa Democrática de España y las Américas emitieron un comunicado sobre el desconocimiento progresivo de la soberanía popular en Venezuela tras la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que limita el control político del Parlamento venezolano. En el texto se insta a la OEA y a su secretario general a adoptar con urgencia iniciativas en el marco de la Carta Democrática Interamericana. También hacen un llamado a la comunidad internacional a cooperar para que cese las alteraciones del orden constitucional en Venezuela. Entre tanto, será este martes cuando finalmente se conozca la hoja de ruta por el cambio de la Mesa de la Unidad Democrática, en la que se informarán las acciones para buscar el cambio de gobierno en el país.
Aunque el anuncio ha sido postergado en varias oportunidades, desde Voluntad Popular se asegura que no está relacionado con conflictos internos. No, ya creo que hay un consenso bien generalizado en lo que es la Mesa de Unidad Democrática, en los distintos factores de oposición, en lo que es la sustitución democrática de este régimen, y que tenga que ser en el menor tiempo posible. La salida a esta crisis que vive Venezuela creo que no puede esperar mucho más, simplemente con temas de forma, se podría decir. Los dirigentes de oposición aseguraron que no permitirán impunidad en el caso de Tumeremo, por lo que el tema será debatido como primer punto del orden del día en la sesión de este martes de la Asamblea Nacional. Mardoley Prin, Televen. El primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, insistió en que el Parlamento no cuenta con las atribuciones para destituir a funcionarios públicos. A estas alturas, ¿hoy es qué? 7, ¿verdad? No han hecho absolutamente nada. Ellos pueden en la Asamblea Nacional decirle al pueblo que van a aprobar una ley de amnistía criminal, pero de que van a salir en libertad esos asesinos no van a salir, una ley inaplicable. Ramos Alú está total y absolutamente desfasado de la realidad jurídica de este país, de la realidad política. Él, por ejemplo, en estos días dijo que solo habían firmado 4 magistrados la decisión de ponerle a la Asamblea Nacional, bueno, toda la disposición jurídica, cuáles son sus atribuciones y hasta dónde puede llegar, a poner los puntos sobre las IES, diciendo que esa decisión era ilegal. Luego Ramos Alú diga que va a destituir a un magistrado. Ramos Alú puede decir misa, ¿dónde se va a sentar ese magistrado? Ya los magistrados están completos, sin ningún tipo de problema. ¿Cómo Ramos Alú y la Asamblea Nacional va a destituir a un funcionario defensor público, defensor del pueblo, al contralor o a la fiscal? Eso no existe en ninguna parte. Asimismo, se refirió a las opciones planteadas por la oposición para un cambio de gobierno. Porque el presidente Maduro no va a renunciar. Es la verdad. No estén tratando de decorar las cosas, pero ellos no tienen valor para decir eso. Porque la renuncia es un hecho total y absolutamente voluntario. Cabello criticó la gira realizada por diputados de la Comisión de Política Exterior del Parlamento. Aseguró que con estas acciones solo buscan aprovecharse de su cargo. Asimismo, mostró su apoyo al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Carolina Bigot, Televen. El Colegio Médico atenderá cualquier investigación de reposos falsos que afecten a la empresa privada y a organismos públicos. En días recientes se conoció que el 82% de los funcionarios de la Policía del Táchira se encontraban de reposo médico. El viceministro del Sistema Integrado de Policía, Giuseppe Cachopo, informó que en el organismo de seguridad andino se revisaron 299 casos de efectivos que cumplían reposo médico y se les solicitó el reintegro laboral a 248 de ellos, ya que su condición de salud les permite prestar el servicio policial. 36 funcionarios no presentaron los soportes para justificar las patologías que los mantienen fuera del servicio, razón por la cual se les iniciará el proceso administrativo. 4 médicos, entre ellos un psiquiatra, 2 traumatólogos y un neurocirujano, fueron puestos a la orden del Ministerio Público por, presuntamente, motivar el ausentismo laboral dentro del cuerpo de policía. Ayer falleció a sus 101 años el economista Bernardo Ferrán en Pensilvania, Estados Unidos. Ferrán se graduó summa cum laude en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCB. Fue individuo de número y fundador de la Academia Nacional de las Ciencias Económicas. Durante el periodo 1965-1974 se desempeñó como coordinador de estudios económicos en el Banco Central de Venezuela y consejero económico y financiero. Luego, desde el año 2001 hasta el 2011, ocupó el cargo de director del BCB. Publicó el Libro Azul del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas, entre otros textos. Paz a su alma. 6 personas perdieron la vida esta mañana al enfrentarse a comisiones del CICPC. En breve los detalles. Se necesita el medicamento Sindisc de 6 miligramos. Quienes puedan colaborar, favor comunicarse al 0424-116-1941. Gracias. El paciente Franklin Díaz Tipoloty, recluido en terapia intensiva de la Clínica La Fe de Porlamar, requiere con urgencia los siguientes medicamentos: fenitoína en ampollas de 100 miligramos,
fenobarbital en ampollas de 200 miligramos, sulomedrol en ampollas de 1 gramo, carbamazepina en tabletas de 200 miligramos y pentobarbital en ampollas de 2,5 gramos. Quienes deseen colaborar, favor comunicarse con Jesús Díaz a través del teléfono 0414-777-8221. Gracias. Estás viendo el noticiero. Franquiciados de Cervecería Polar en el occidente del país aseguran que solo tienen para producir hasta finales de mes, debido a la falta de materia prima. Sostienen que 6.000 empleos se encuentran en riesgo. Son 187 franquicias que están consolidadas en los estados Zulia y Falcón. Temen que al terminarse la materia prima para hacer bebidas a base de malta y cebada, se paralicen sus trabajos. Son más de 6.000 empleos en riesgo. Nosotros lo que no queremos es que esto llegue al llegadero, como quien dice, que se termine de la materia prima y ellos no puedan producir más para nosotros distribuir a los clientes. Otro problema que afronta la empresa son las paralizaciones constantes de sindicaleros quienes buscan frenar la fábrica cuando el país necesita es precisamente producción. El problema que hemos tenido últimamente con los problemas sindicales, de algunos sindicalistas con los paros ilegales, solamente estos últimos días Polar dejó de producir 1.488.000 cajas entre cerveza y malta. Piden equidad en la asignación de divisas, debido a que otras empresas sí reciben de manera oportuna moneda extranjera y por alguna razón Polar no. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. En la isla de Margarita, la actividad económica apenas alcanza al 30%, debido a la difícil situación de asignación de divisas para el puerto libre, sumado a la crisis de los servicios públicos. Así lo aseveró Andrés Rodríguez, presidente de Fede Cámaras Regional. Se está manejando como un 30% en comercio, un 30% en comercio, y en hotelería en temporada sube un poco, aunque en esta temporada no hemos estado en capacidad para proveer toda la capacidad instalada que quisiéramos por la falta de servicios, sobre todo agua y luz, que no permiten que el turismo venga a la isla y se desarrolle como se debe desarrollar un turismo normal. El presidente del gremio empresarial insular lamentó que la falta de dólares haya paralizado las importaciones, cerrando así espacios en el comercio, además del número de desempleo que esto ha acarreado. Visualiza una Semana Santa poco prometedora por las fallas en los servicios básicos, lo que aleja aún más el turismo. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Al menos por un año se extenderán los trabajos de ampliación de la autopista Francisco Fajardo en Caracas entre el Jardín Botánico y el distribuidor Altamira. De antemano pedimos excusas por la molestia que se van a generar. Dejamos la parte más compleja para lo último. En este punto se ubica el centro geográfico, por así decirlo, de la Gran Caracas. Este lunes comenzaron los trabajos con los que se pretende ampliar la capacidad en cada sentido de la autopista Francisco Fajardo entre el Jardín Botánico y el distribuidor Altamira. Las labores incluirán la construcción de un puente nuevo entre la Universidad Central de Venezuela y Plaza Venezuela, que llevará el mismo nombre del actual, el Puente Salvador Allende. La vieja estructura será demolida una vez se haya terminado el nuevo paso. Sino también tenemos lo que es la conexión de la autopista entre el Zoológico y la Rinconada. De igual manera tenemos 4 nuevos puentes aquí en todo el sector de lo que es la ampliación de la autopista Francisco Fajardo y también la ampliación de la Boyacá. Entre los planes que tiene previsto ejecutar el Ministerio de Transporte durante este 2016 se incluyen 3 puentes adicionales a lo largo de la autopista Francisco Fajardo que se convertirán en retornos y reincorporaciones en distintos puntos. Carlos Eduardo Martínez, Televen. Estudiantes de la Universidad del Zulia cerraron vías en protesta por el cierre técnico de la Facultad de Ciencias de esa casa de estudios. La Facultad Experimental de Ciencias dejó de ser experimental. Sus laboratorios están cerrados por la falta de reactivos y recursos para su funcionamiento.
Otras escuelas como odontología, agronomía, medicina y bioanálisis están en la misma situación, a punto de cierre técnico. Que los comedores universitarios de esta universidad cerrarán sus puertas. El transporte universitario está clausurado. Es decir, hoy la universidad pasa una de las peores crisis y queremos hacerle un llamado a la conciencia al ministro de Educación Superior. Por eso tomaron las calles de nuevo. Exigen un presupuesto que permita mantener los beneficios estudiantiles. Dieron una semana de plazo, o de lo contrario radicalizarán las protestas, pacíficas pero con fuerza, advierten. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Televen. 6 antisociales perdieron la vida esta mañana en 2 enfrentamientos con agentes del CICPC en Caracas. El primer procedimiento se registró en una vivienda en el sector La Yerbera, en San Agustín del Norte. Tras registrarse un tiroteo, cayeron abatidos 4 hombres. En el lugar fueron encontradas 2 escopetas, una pistola y un escopetín. En un segundo procedimiento realizado en la avenida San Martín, cayeron abatidos 2 delincuentes cuando una comisión del CICPC iba tras los hombres que manejaban un vehículo que se encontraba solicitado. Se conoció que los tripulantes se bajaron disparando contra ellos, resultando muertos ambos. En el lugar de los hechos se recuperó un revólver calibre 38 y una pequeña escopeta. El hijo de un efectivo de la Policía Municipal de Caracas fue asesinado y quemado en la Cota 905. El joven de tan solo 17 años se encontraba visitando a su mamá en el sector El Cementerio cuando al parecer unos sujetos lo identificaron, lo secuestraron y lo trasladaron hasta un barrio en la Cota 905 donde cometieron el crimen. Douglas Rodríguez, quien es supervisor jefe de Policaracas y además padre de la víctima, escribió un mensaje donde aseguraba que no podría velar a su hijo porque le habrían dado 200 tiros y lo quemaron. Aseguraba en el mensaje que el hecho habría ocurrido por ser hijo de un policía. En otro caso, William Antonio Márquez, de 50 años, fue asesinado cuando volvía de Los Teques a la altura del estanque. Cuando se disponía a dejar a su hijo, un sujeto se atravesó en la vía y disparó contra el vehículo. Una de las balas le perforó la espalda y le atravesó el corazón. Él como que ya había visto el malandro por allá y dijo agáchese, agáchese. Y aceleró el carro y lo que el malandro, no sé si fue que se equivocó, pensaría que era la PTJ, no sé, impactó al vehículo. Y después le preguntó, ¿estás bien? Y dijo sí, y después ahí impactamos con otro vehículo. Y de allí no respondió más. Durante el fin de semana se registró el ingreso de 44 cuerpos aquí a la morgue de Bellomonte, con lo que asciende la cifra extraoficial a 89 cadáveres en lo que va esta primera semana del mes de marzo solamente en la Gran Caracas. Marcos Colombo, Televen. Una reyerta en los calabozos de la policía de Anzoátegui dejó 3 muertos por arma de fuego, 12 lesionados y 26 traslados. Los hechos ocurrieron cuando 20 reclusos se rebelaron al plan del retén temporal. Durante la reyerta, que duró más de 5 horas, varios reclusos fueron heridos con armas blancas y de fuego, y 3 fallecieron por heridas de bala y heridas punzopenetrantes. La situación habría sido causada por presuntos maltratos del líder negativo de los calabozos hacia los privados y sus familiares, además de deudas. La población en estos calabozos construidos para 60 personas era de 110, razón por la que se decidió trasladar a 25 hombres y una mujer hacia otros recintos con el fin de mantener el control del lugar. Los familiares prefirieron no emitir declaración a los medios, pero solicitaron se instalen tribunales itinerantes en el lugar, pues denuncian presunto retardo procesal. Se pudo conocer que no se descarta la instalación de tribunales itinerantes en la Comandancia General de la Policía del Estado de Anzoátegui. Además, los privados de libertad que tengan sentencia firme podrían ser trasladados hacia centros de reclusión permanente. Desde el oriente venezolano, Jesús Albino, Televen. Una persona lesionada fue el saldo de una fuerte explosión que se registró en la fábrica de caramelos El Globo, en el kilómetro 18 de la carretera panamericana, a la altura de Carrizal, estado Miranda.
Así quedó la fábrica de caramelos luego de que la mañana de este lunes en la caldera de la planta se produjera una explosión, la cual generó una onda expansiva que lesionó al vigilante de la empresa, quien fue trasladado a un centro médico de la entidad, en tanto que personas que hacen vida en el sector también se vieron afectadas por la explosión. Tal es el caso de Francisco Andrade, un conductor quien se desplazaba por la Panamericana cuando un tubo de acero producto de la explosión impactó contra el vidrio de su vehículo. Yo vivía en la Panamericana, yo estaba en pasta escape y venía subiendo lo más normal para ir a trabajar. Y bueno, sentí esa vibración, es como una onda expansiva y sentí el golpe. O sea, eso fue lo único, la expansión, que te atude y ¡bam! El golpe. Y bueno. Los dueños de la fábrica se negaron a dar explicaciones a propósito de lo sucedido, mientras que el grupo de bomberos asegura que tardarán una semana en poder generar un informe donde expliquen a detalle los motivos de la explosión. Marcos Colombo, Televen. 6 personas mueren al incendiarse una pensión en Atlanta. En breve, las notas internacionales. Con extrema urgencia se solicita Quinapril de 10 o 20 miligramos. Favor llamar al 0426-163-8166. Gracias. Estás viendo el noticiero. La presidenta Dilma Rousseff responsabilizó a los opositores de su gobierno por la crisis política que atraviesa Brasil. La mandataria destacó que la oposición se mantiene en una lucha política que conlleva la división en el país. Estas declaraciones surgen tras la detención que sufría su antecesor, Luis Inácio Lula da Silva, quien fue interrogado por casos de corrupción en la estatal Petrobras, lo que ha ocasionado una profundización de la crisis política en Brasil. Al menos 12 trabajadores murieron y uno resultó herido tras una explosión de gas en una mina de carbón en China. El accidente ocurrió en la ciudad de Baishan, en la provincia nororiental de Jilin. 316 miembros del equipo de rescate y 46 trabajadores médicos participaron en las labores de emergencia. No han sido determinadas las causas de la explosión. 53 personas murieron hoy en un ataque armado contra una comisaría y un cuartel en la ciudad de Ben Yerdán, próxima a la frontera, en Túnez. Entre los fallecidos fueron identificados 35 presuntos yihadistas. Otros 7 que resultaron heridos fueron capturados. Este es el segundo ataque ocurrido en los últimos 5 días en esa localidad. Un atentado suicida dejó al menos 16 personas fallecidas y una decena herida en el noroeste de Pakistán. Entre las víctimas hay 6 mujeres y 2 policías. El grupo talibán Jamaat-ul-Ahrar asumió la autoría del atentado en represalia por la ejecución de un sujeto que asesinó al gobernador de la provincia pakistaní de Punjab. 6 personas murieron en un incendio que consumió gran parte de una pensión en Atlanta, Georgia, al sureste de Estados Unidos. Durante el siniestro, las llamas ocasionaron grandes daños a la vivienda, lo cual impidió el ingreso de los bomberos. La pensión albergaba a personas que habrían salido de centros de rehabilitación o de la cárcel. El Papa Francisco participará el próximo 15 de marzo en un consistorio ordinario en el que firmará el decreto para la canonización de la Madre Teresa de Calcuta. En el encuentro, el Santo Padre elegirá la fecha para la proclamación de la santa. Se espera que sea el 4 de septiembre, fecha de la muerte de la Madre Teresa. Ahora veamos qué nos trae lo actual. Buenas noches para todo Venezuela. Al regreso les contaremos quién será el nuevo presentador de los Emmy Awards. Ya venimos. Para Juan Zambrano se necesita con urgencia rituximab de 500 miligramos. Quien pueda colaborar, favor comunicarse al número telefónico 0416-948-4165. Gracias. Estás viendo el noticiero. Buenas noches Venezuela, feliz inicio de semana. Sean bienvenidos una vez más a Lo Actual, tu contacto con el mundo del arte y del espectáculo. Recuerden que para estar en comunicación con nosotros basta un tuit a nuestras cuentas, @loactual y mi cuenta, @DeborahMenicucci.
Damos inicio a las noticias contándoles que la cantante Paulina Rubio dio la bienvenida a su segundo hijo este domingo en el Hospital Mercy de Miami, fruto de su relación con su pareja Gerardo Bazúa, según publicó la prensa mexicana. Hasta el momento no se conocen más detalles sobre el nacimiento, solo que ambos se encuentran en perfecto estado de salud. Paulina consiguió mantener su embarazo en secreto durante varios meses, hasta que el pasado diciembre fue fotografiada en un concierto en Miami, luciendo una abultada barriguita. Nos vamos directamente al séptimo arte, contándoles que Zootopia, la nueva película de Disney, logró alcanzar cifras récord durante su fin de semana de apertura, con montos aproximados de $73 millones en Estados Unidos y $232 millones a nivel global, convirtiéndose en el mejor estreno de una historia de película animada de Disney, según lo reportó la revista Forbes en su sitio en línea. La historia de Zootopia se basa en la vida de una conejita policía que quiere demostrar que a pesar de su pequeño tamaño, también puede hacer grandes cosas. Cambiamos de tema para contarles que la cantante Taylor Swift y el DJ Calvin Harris celebraron un año como pareja comiendo un pastel casero y colgaron un video en la plataforma Snapchat. La llamamos la torta de un año, afirma el productor escocés en su cuenta de Instagram, donde podemos apreciar un pastel cubierto de chocolate y un escrito con azúcar glaseada que decía "One Year". A su vez, Taylor mostró el domingo la foto de un medallón dorado con la fecha del inicio de su relación y añadió el comentario "un año ya". Por otra parte, les cuento que la banda de rock mexicana Maná reprogramó para mañana martes el concierto que tenía previsto para dar el domingo en Montevideo, debido a las lluvias que cayeron sobre la capital durante estos días. En un comunicado, Maná detalló que las entradas vendidas para el espectáculo del domingo son 100% válidas y comentaron que la humedad del césped implicaba riesgos de seguridad para los asistentes, debido a todo el engranaje eléctrico que conlleva el montaje de su escenario. Por segunda vez en su carrera, Jimmy Kimmel servirá como presentador de los Emmy Awards, que este año se realizarán el 18 de septiembre en el Microsoft Theater en Los Ángeles, según se anunció hoy. Así lo dio a conocer el presentador a través de su cuenta oficial de Instagram y en un comunicado diciendo que estaba muy emocionado por volver a presentar estos grandiosos premios. Los nominados a los Emmy Awards 2016 serán dados a conocer el próximo 14 de julio. Con excelentes noticias finalizamos por el día de hoy. Nos vemos mañana con más noticias del mundo del entretenimiento. Chao, chao. Amigos, cerramos así esta emisión de El Noticiero. Muchísimas gracias por su atención. Tengan todos buenas noches. Buenas noches.